son rojos. Pone la mañana en camino Antonio Cardarello. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Antonio, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Antonio. Estamos conversando como ustedes lo conocen, doctor en ciencia política, investigador y docente Antonio Cardarello. Bueno, ayer murió Tabaré Vázquez y estamos frente a una figura altísima de la historia política del Uruguay, ¿no es cierto, Antonio? Sí, sin duda. Alguien que como se ha recordado en estas horas, tuvo un ingreso tardío, si se quiere, a la actividad política. Ingresó ya cerca de los 50 años a la política, con su primera experiencia justamente en la elección de noviembre del 89, pero que lo hizo con gran éxito, ¿no? Entró por la puerta grande, digamos, y en su primera comparecencia logra nada más y nada menos que la primera experiencia de gobierno departamental para el Frente Amplio, lo cual supuso abrir expectativas hacia futuro, pero aparte de renovar. Recordemos que cuando Tabaré Vázquez surge, el Frente Amplio venía muy alicaído del proceso de decisión que había sufrido en el 88, cuando se habían ido los dos sectores más votados, o el sector más votado y otro que había tenido también una buena votación en el 84, que eran el Partido por el Gobierno del Pueblo de Hugo Batalla y el Partido Demócrata Cristiano. Partido Demócrata Cristiano que le había aportado en las dos primeras elecciones al Frente Amplio el lema bajo el cual había votado, lo que supuso en el 89 que se votara una ley de lema especial para que el Frente Amplio pudiera comparecer como Frente Amplio a la elección. Bueno, entonces en ese contexto se da el surgimiento de la figura de Tabaré Vázquez, cuando se buscaba un candidato en realidad para no pasar vergüenza, porque no se sabía quién se iba a quedar con los votos, si la 99 y ese nuevo espacio, coalición que se creó en esa elección, o si el Frente Amplio tendría la capacidad de retener la mayoría de los votos, que fue efectivamente lo que pasó. Entonces, claro, porque recordemos que el Frente Amplio acrecentó mucho la figura de Vázquez, ¿no? En esa elección, ayúdame vos que andás siempre volando con los números, en esa elección el Frente Amplio no gana votos, pero tampoco los pierde, ¿no? Prácticamente tiene la misma votación, unos decimales menos que en el 84, pero si tenemos en cuenta ese hecho, que decíamos que se había ido los dos sectores que representaban más del 40% de los votos, bueno, fue un éxito, ¿no? Tener esa capacidad de retención, que en realidad hubo, ahí no hay solo retención, sino que hay incorporación de nuevos votantes y de otros partidos, y sumados el Frente Amplio del nuevo espacio, llegan al 30% de los votos. O sea, el espacio de izquierda, el espacio de los partidos no tradicionales crece 10 puntos respecto a la elección anterior. Y el Frente Amplio se torna o se consolida como el partido desafiante a la hegemonía hasta ese momento del Partido Nacional y del Partido Colorado. Ajá. Y desde la perspectiva justamente del análisis político, cuando uno ve la trayectoria de Vázquez, a ver si logro formularlo bien. Los logros de Vázquez, ¿fueron logros de Vázquez? ¿Fueron logros del Frente Amplio? Y lo molesto de gusto, y daba igual quién estuviese, es decir, ¿qué cosa le dio cada uno al otro? ¿Se entiende? Sí. Bueno, yo creo que son inseparables, ¿no? Y hay cosas del partido y hay cosas de la característica de los personales de Vázquez. O sea, muchas veces se habló en su momento de que Vázquez era un outsider. Bueno, no era un outsider, porque los candidatos outsiders son aquellos que vienen a romper el sistema, a desafiar el sistema de partidos establecidos, y el Frente Amplio no era un partido que venía a romper el sistema, había surgido ya en el 71
Y en el 84, como le gustaba decir al general Sereñi, se había puesto los pantalones largos, con el papel jugado en la transición, su participación en el pacto del Club Naval, etcétera. Entonces, su comparecencia en las elecciones del 84 y su papel durante ese primer periodo de gobierno tras la restauración democrática. Entonces, el Frente Amplio es un partido establecido y Vázquez viene a ser el candidato en un partido ya consolidado y establecido. Lo que le aporta a Vázquez, a su vez, o sea, él no surge de la nada, sino que se acopla a algo que ya tiene una etiqueta. Y él le aporta algo que nunca había tenido de la izquierda, que era un liderazgo carismático, ¿no? Un liderazgo extraño para lo que habían sido la cultura política tradicional de la izquierda, ¿no? Los partidos de izquierda, el Partido Socialista, que es el primero, existe de 1910, y siempre habían tenido ese problema de que era se habla en la mayor parte del siglo XX del subsistema de partidos de ideas, porque eran partidos muy centrados en lo ideológico, con mucha discusión, mucho programa, pero que tenían poca convocatoria a la hora de convocar a la ciudadanía que siguiera sus propuestas. La creación de Frente Amplio fue el primer intento exitoso y que superó largamente el 10% de los votos, pero hasta entonces no contaban con liderazgos, con un liderazgo carismático que tuviera una capacidad de comunicación tan fuerte como la ciudadanía, como la que Vázquez mostró en esos 3 meses de campaña en 1989, que ya, insisto, ya el tramo final de la campaña ya no solo había convencido a la mayor parte de los dirigentes del Frente Amplio que era muy probable que ganara la intendencia, sino que ya se estaba pensando en su proyección a futuro, ¿no? Exacto. Y a propósito, recién lo conversaba con Carlos de Masi, si uno ve la trayectoria electoral de Vázquez, uno encuentra que aún a veces no consiguiendo los objetivos, siempre hubo alguna forma de victoria, ¿no? Bueno, la primera y explícita, la obtención de la intendencia, ¿estamos de acuerdo? Para la otra elección, él ya es candidato a la presidencia, ¿verdad? Y lo pone sale tercero, pero recordemos que en esa elección hay menos de 2 puntos entre el Partido Colorado, que salió primero, que llevó a la segunda presidencia al doctor Sanguinetti, el Partido Nacional y el Frente Amplio. Entre los dos hay 1.7 puntos. A eso me refería, estamos justamente. Hablando de que en su primera elección como candidato ya le jugó de igual a igual, no ganó, pero dejó claro que era una opción clara de gobierno. Y recordemos, bueno, el famoso episodio donde por un rato se pensó que el Frente Amplio podría haber ganado la elección, cosa que tampoco era tan descabellada, porque estamos hablando de unos miles de votos que separaron, digamos, repetimos, al primero del tercero. Pero incluso, acá me tienes que ayudar, Antonio, pero ese triple empate, la pucha, qué pantalones largos, ¿no? Estar en el mismo peldaño de la escalera los tres, seguramente estimuló, obligó, ayudó, empujó a que blancos y colorados vieran la necesaria instalación de una reforma electoral constitucional que incluyera la doble vuelta, ¿no? Sí, a ver, de reforma constitucional se venía hablando ya desde la salida, ¿no? Desde el año 86, conversaciones en el Fortín de Santa Rosa y otros. Viste que dije empujó, es decir. Sí, pero sin duda que la alentó. En el 94 mismo habíamos tenido un proceso fracasado que se conoció como la maxi reforma, que no tuvo los votos para poder ser plebiscitada antes de la elección. Se llegó a un acuerdo mínimo después, la mini reforma, que se votó en agosto del 94, 3 días después del filtro, que estuvo contaminada también por ese hecho. Pero ya había propuestas de reforma constitucional. Obviamente que ese resultado estimuló, y desde el Frente Amplio siempre se tomó, o por lo menos una parte del Frente Amplio, que era una reforma pensada para perjudicarlo. Otros dirigentes entendían que no, incluso al principio el propio Vázquez,
de que en realidad convenía a su discurso de que el Frente Amplio estaba opuesto a blancos y colorados, que en el fondo eran lo mismo, o sea que la reforma le iba a ser funcional en definitiva. Si uno repasa la discusión de la reforma y las negociaciones por las propuestas de reforma, la oposición del Frente Amplio al proyecto no es por el balotaje, sino por el tiempo de separación de las elecciones departamentales respecto a las nacionales y la cantidad de candidatos, que el Frente Amplio insistía que había que ir con un candidato único también para los gobiernos departamentales, las intendencias. Ajá. Pero lo cierto diga. No, que el proceso ahí también, digamos que justamente con eso se viene jugando la renovación del liderazgo en el Frente Amplio. La figura indiscutida hasta ese momento había sido Sereñi. Vázquez se entendía que tenía que ser el candidato, pero el referente del Frente Amplio era Sereñi, era el principal interlocutor y negociador con los partidos tradicionales. Y Sereñi apostaba a que su sucesor fuera su antiguo compañero de Fórmula en 89, Daniel Astori. Hay una disputa por el liderazgo entre Astori, apoyado por Sereñi, y Vázquez, que termina definiéndose cuando Vázquez se suma a la posición del Frente Amplio, a lo que vota el plenario del Frente Amplio, de oponerse a la reforma constitucional que resulta aprobada en el plebiscito del 8 de diciembre del 96, pero por menos de un 0,5% de los votos, y terminó confirmándose que había triunfado en enero del 97. Bueno, pero a eso entonces, voy. Vázquez tomó eso como una victoria. Ahí está, exactamente eso. Quedó ante la opinión pública contra todo el sistema político, inclusive contra algunos dirigentes, sin mencionarlos, del Frente Amplio, y pensamos lo mismo. Entonces, claro, estamos hablando que hay un cambio. Sabés que sobre eso tengo muy grabadas las expresiones de Rafael Michelini en aquella época fuera del Frente Amplio, en el Nuevo Espacio, ¿verdad? Sí. Y que él decía que él estaba a favor de la reforma, como también veían con buenos ojos la reforma Sereñi y Astori dentro del Frente Amplio, ¿no es cierto? Pero me acuerdo la frase de Michelini diciendo los votos en contra de la reforma son los votos de Vázquez. Es decir, como forma de alentar el voto a favor de la reforma, ¿no? Y esos votos... En realidad hubo más que solo Vázquez en contra de la reforma. Una gran parte de dirigentes de los partidos tradicionales en el interior no hicieron campaña a favor, o claramente hicieron campaña en contra, porque... Villita Saravia, por ejemplo. Claro, entendían que la reforma los iba a perjudicar, cosas como la eliminación de los suplemas para la elección de diputados, o de la acumulación por identidad de listas. Esto es que los diputados, las listas a diputados pudieran presentarse acompañando a varios senados, cosa que se eliminó, y eso le quitaba poder de negociación a los dirigentes locales. Entonces, claramente a muchos de ellos no les hacía gracia la reforma en ese sentido. Pero Vázquez era el único que públicamente encarnaba la contra de la reforma, y fue una conmemoración el resultado, ¿no? Pese a la derrota. Alguien que perdió salía a festejar cómo había sido el resultado. Y lo mismo se puede decir que pasó en el 99, que si bien pierde en segunda vuelta con Valle, ahí se concretó algo que todavía está vigente, y es que el Frente Amplio se transformó en el partido, y sigue siéndolo, más votado del Uruguay, ¿no? Sí, sin duda. Son 5 elecciones donde el Frente Amplio viene siendo el partido más votado, y el piso justamente son la elección del 99 y la pasada elección de 2019, donde llega al 40% de los votos válidos. Entonces, y si tuvieras que... estamos hablando de que la figura de Vázquez fue fundamental en ese crecimiento y en la penetración del Frente Amplio en el interior, porque hasta que Vázquez fue candidato, el Frente Amplio tenía prácticamente el 75%, 3/4 partes de su votación en Montevideo, un poco extendido a Canelones, pero
a partir del 94 y del 99 empieza a obtener cada vez mayor penetración y mayor adhesión en el interior del país, lo cual es clave si se pretende ganar una elección. Naturalmente. Y después está la otra mirada que hay que hacer sobre Tabaré Vázquez, que lo coloca en ese lugar tan privilegiado de la historia, y es su condición de gobernante. Y ya primero como jefe departamental, como jefe comunal, el Frente Amplio en la elección inmediata, la del triple empate, la que hablábamos recién, Arana obtiene el Frente Amplio obtiene la elección en Montevideo con más porcentaje aún de votos, lo que uno puede especular que la gestión del gobierno del Frente Amplio encabezado por Tabaré Vázquez fue por lo menos satisfactoria, y después el primer gran e histórico gobierno del Frente Amplio al frente de la presidencia de la República, ¿no? Sí, bueno, Montevideo, el Frente Amplio se torna claramente un partido predominante a partir de los resultados del 94, del 2000, sí una línea ascendente, ¿no? Entre el 89 y hasta la elección de Erlich en 2005, el Frente Amplio cosecha cada vez menos votos. Después hay una caída con el gobierno de Ana Olivera y un repunte con Daniel Martínez y ahora con Carolina Cose, pero digamos que fue una línea ascendente, tanto en Montevideo como en el resto del país, la proyección del Frente Amplio. Y el primer gobierno de Tabaré Vázquez fue sin duda un gobierno muy importante, muy transformador, comparable solo con el segundo gobierno de José Valle y Ordóñez a comienzos del siglo XX, ¿no? Son los dos gobiernos que, si uno mira la cantidad de transformaciones que se hacen en materia de políticas sociales, de adquisición de derechos por parte de la ciudadanía, de elevación del nivel de vida del grueso de los ciudadanos, bueno, son los gobiernos que uno tendría que equiparar, ¿no? Que surge más rápidamente la posibilidad de comparar, y eso llevó a niveles también inusualmente altos de aprobación de la gestión, y por primera vez desde el retorno de la democracia un presidente se retira con niveles de aprobación muy superiores a los que tenía cuando asumió, que a su vez son muy superiores al propio nivel de votación que había tenido en 2004, que también es uno de los porcentajes más elevados que recibe algún presidente para ser electo. Entonces estamos hablando de un gobierno sin duda muy transformador, muy importante, que garantizaba prácticamente el Frente Amplio. Fue bastante tranquilo en la elección de 2009 porque todos los números y lo que uno podía palpar en la calle claramente hacía sentir que la elección la iba a ganar. La única discusión era si iba a haber segunda vuelta, claro, o no, y bueno, y la discusión había sido que ahí es una de las primeras derrotas políticas importantes de Vázquez, que no logró, como le pasó a otros presidentes, no logró imponer a su sucesor, ¿no? Danilo Astori, que era el favorito. Danilo Astori, valga la redundancia, porque dijimos hace un rato que se habían disputado en la década del 90 el liderazgo del Frente Amplio, que estuvieron enemistados, que habían disputado la interna del 99, pero que con vistas a la elección de 2004 las relaciones se habían comenzado a recomponerse, y Tabaré había anunciado que de ganar la política económica iba a estar manejada por Astori y su equipo, y a partir de ahí de lo exitoso que fue ese primer gobierno, que tuvo múltiples reformas, entre ellas la impositiva, bueno, el candidato de Vázquez claramente era Astori, y bueno, surgió Mujica y cambió los planes. De todos modos, eso parece ser, algún día lo podríamos hablar, una constante de los grandes líderes cuando proponen o promocionan a una figura, en general no le sale bien, ¿no? Y bueno, sí, hay una frase acuñada para eso, que es: el carisma no se transmite. Puede ser muy carismático alguien, puede tener mucha influencia en la gente, pero por lo general, en muchos casos, cuando tratan de imponer un delfín, como se conoce, un sucesor, no siempre tienen el mejor resultado.
en el imaginario uruguayo, por lo menos entre los que siguen les interesa la historia política, la comparación siempre es no encontró su Williman, ¿no? Hablando de esa posibilidad que tuvo Valle de designar a su sucesor entre sus dos presidencias, ¿no? Claudio Williman, que fue presidente entre 1907 y 1911. Entonces, siempre que un presidente quiere encontrar un sucesor, se dice, bueno, está buscando su Williman, pero no, en la mayoría de los casos no han tenido esa fortuna. Y en todo caso, para terminar por hoy, naturalmente, cada acontecimiento que tuvo a Vázquez como protagonista merece análisis más profundos y por ende más largos. El País hoy titula "Muere Vázquez, la figura más importante de la historia de la izquierda". ¿Tendés a coincidir que incluso, porque decir esto implica superar a Sereñi, me parece que está claro, ¿no? ¿Coincidís con esa mirada? Sí, obviamente que jugando roles diferente, pero si uno lo toma desde este lugar de lograr que la izquierda se transformara efectivamente en una opción de gobierno, de que llegara al gobierno, y como el propio Vázquez se encargó de señalarlo en el programa que se hizo, en el legado, todos los temores que había sobre si ganaba la izquierda y qué iba a pasar con los inversores extranjeros y con la llegada de nuevas inversiones y con el manejo de la economía. Bueno, la figura de Vázquez, el primer gobierno de Vázquez dejó claro que el Frente Amplio podía administrar el capitalismo, como diría, desde una posición de izquierda, y hacer un gobierno que combinara el crecimiento económico y la redistribución. Entonces, en ese sentido uno podría compartir que es sin duda la figura más relevante desde ese punto de vista. Uno podría pensar, alguien podría discutir, bueno, la figura de Sereñi fue clave para lograr el proceso de que el Frente Amplio naciera, de que los partidos de izquierda que habían estado enfrentados, que en la década del 60 también habían tenido estrategias de alianzas, pero ni los comunistas podían pactar o aceptaban negociar con los socialistas, ni los socialistas con los comunistas, y ambos desconfiaban de los demócratas cristianos. Bueno, claro. Entonces, uno puede decir, Vázquez logró que el Frente Amplio llegara al gobierno, y mostró que podía gobernar, pero para eso hacía falta que existiera el Frente Amplio. Entonces, claro. Desde ya, bueno, la historia es una continuidad de cosas, ¿no? Pero, y también el rol que implicó no solo la formación del Frente Amplio que vos señalás, sino que apenas de nacido vino la dictadura, la clandestinidad, los golpes explícitos a ese partido, y sin embargo la continuidad del mismo, ¿no? Y en ese sentido también desde la cárcel Sereñi obviamente jugó un papel grande, ¿no? Sí, Sereñi y una cantidad de gente, porque no era tan seguro que sobreviviera a la dictadura. Hubo decisiones durante el proceso de que el Frente Amplio estuvo proscrito, hubo sectores que se volvieron a reincorporar, todo eso desde la clandestinidad, o sea que fue un proceso complejo, pero sí, sin esto no va en detrimento de esto que estamos hablando, de la figura de Vázquez, como la figura, ese líder carismático que le hacía falta a la izquierda, que le aportó esa dosis de pragmatismo y de comunicación, de llegada con con gran parte de la ciudadanía, que le permitieron crecer primero y acceder al gobierno después. Te mando un abrazo muy grande, Antonio, te agradezco mucho la participación, ¿sí? Bueno, Ale, un gusto como siempre, saludos para todos. Saludos a la familia por allí. Gracias. Antonio Cardarello, el doctor en historia, investigador, doctor en ciencias políticas, investigador y docente, nos ayudó a poner la mañana en camino de la Universidad de la República, del Instituto de Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Sociales.
Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.